Hola, buenas tardes a todos. Esperamos un minuto que acaben de conectarse la gente. Bueno, ya han pasado 4 minutos, así que tiempo suficiente. Buenas tardes a todos. Hoy seguimos con este programa que vamos poniendo cada semana para otros temas que son distintos al COVID. Hoy toca operaciones vinculadas, es un tema muy importante para todas las empresas que tanto seáis grupo fiscal o mercantil como si tenéis algún tipo de organización con unidad de decisión o simplemente tratos con los administradores. Y eso ya son operaciones vinculadas, hay que reportarlas, hay que informarlas en las cuentas anuales y hay que tenerlas en cuenta a efectos de valoración y de renta y contables. Hoy José Manuel nos comentará todos los temas fiscales, bueno, algunos de los temas fiscales. En profundidad, cada caso es un mundo. Hay que ver también las multinacionales qué precios de transferencia tienen, si tenéis master file o un file específico para cada país. Pero bueno, que es, en términos generales daremos unas explicaciones que os serán de gran utilidad. Bueno, José Manuel ya lo conocéis, es economista de GCE y bueno, es experto en temas fiscales y contables. Cualquier duda que tengáis la podéis hacer a través del chat o si no después. No te escuchamos, Jaume. Buenas tardes, perdón, he tenido un pequeño lapsus. Hablaba, pero no me oíais. Buenas tardes, seguimos la ronda de webinars que hemos empezado a raíz del COVID, pero bueno, ya con temas distintos al COVID, básicamente temas que nos ocupan al día a día igual, pero que no nos afectan directamente con el coronavirus. Hoy os hablaremos de operaciones vinculadas, la semana pasada os hablamos de grupos consolidados a efectos de IVA, pronto os hablaremos de grupos consolidados a efectos de impuestos sobre sociedades y seguiremos haciendo otros temas distintos al COVID, pero que nos siguen afectando en nuestro quehacer diario. Hoy nos hablará José Manuel, ya lo conocéis. José Manuel Aguilar es economista de GCE, experto en temas fiscales y contables. Y bueno, os dejo con él. Para cualquier duda que tengáis tenéis el chat, si no ya sabéis que podéis contar con nosotros a través del email o de los contactos de los asesores que os lleguen a vosotros y los que no sois clientes pues podéis contactar con nosotros directamente a través de gce@gce.group. Bueno, José Manuel, te voy a dar la palabra. Muy bien, Jaume, muchas gracias. Buenas tardes. Pongo la presentación la tendréis después disponible. Vale, perfecto. ¿Se me escucha bien, Jaume? Jaume, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos de nuevo por conectaros a esta charla en la que vamos a repasar el concepto de operaciones vinculadas, como comentaba Jaume, y sus implicaciones en el ámbito tributario.
Con las operaciones vinculadas yo creo que todos tenemos más o menos el concepto, pero no se suele aplicar, digamos, en toda su extensión, ¿eh? Aquí pasa un poco como los consejos que nos daba la Yaya, ¿eh? Que todos hemos escuchado con ternura y compasión para luego hacer lo que hemos creído conveniente. Y claro, el problema que plantean las operaciones vinculadas es que cuando nos entra la inspección de los tributos y nos pillan con el carrito de los helados, con operaciones mal valoradas y sin un análisis de comparabilidad, pues lo que suele ocurrir es que nos hacen un traje a medida, ¿eh? Entonces, bueno, en esta webinar lo que vamos a ver es que desde un punto de vista tributario, las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán fiscalmente por su valor de mercado, entendido como aquel valor acordado por entidades independientes y en condiciones que respeten el principio de libre competencia. Y este va a ser el leitmotiv en el tratamiento de operaciones vinculadas, y todo lo que vamos a ver hoy pues gravita un poco en torno a este principio rector de valor de mercado. ¿La filosofía cuál es? La filosofía es evitar que en aquellas operaciones en las que concurran partes vinculadas, pues no se puedan producir situaciones de menor tributación o de erosión de bases imponibles o incluso supuestos de transferencia de rentas ocultas, ¿eh? Entonces, en esta sesión de aproximadamente una hora, vamos a hacer un repaso de las principales cuestiones con el contenido que veremos en la diapositiva. Evidentemente, huelga decir que en una hora, pues bueno, no vamos a tener tiempo de entrar en profundidad ni a descubrir grandes secretos de las profundidades oceánicas, porque este tema es denso y daría para varias sesiones. Y la idea de hoy, pues, es repasar los principales aspectos desde la perspectiva de normativa interna, ¿eh? El transfer pricing lo dejaremos para otra ocasión. Así que, bueno, pues pido perdón de antemano por las omisiones en las que seguro que voy a incurrir y me pongo desde ya a disposición de todos vosotros para cualquier duda, para cualquier aclaración que surja durante la sesión o después de la sesión. Entonces, el contenido, lo que vamos a ver es primero los aspectos contables, ¿vale? Después veremos la regulación normativa, que de hecho a nivel de ley está centrada en el artículo 18, y a nivel del reglamento, pues bueno, hay un desarrollo reglamentario extenso y prolijo que abarca de los artículos 13 al 36, ambos incluidos. Haré también una mención breve al artículo 17. Veremos cuál es el ámbito de aplicación, cuándo vamos a entender que dos partes están vinculadas a efectos fiscales. Vamos a ver qué son los ajustes primarios y secundarios. Un supuesto específico, que es el que hace referencia a las sociedades profesionales, las obligaciones de documentación que se plantean, los acuerdos de reparto de costes, el régimen sancionador, las singularidades que hay que tener en cuenta en los procedimientos de comprobación cuando se trata de operaciones vinculadas y, por último, la problemática que se plantea en todo lo referente a retenciones de rentas que se pongan de manifiesto con motivo de ajustes secundarios, ¿vale? Entonces, bueno, antes de adentrarme en el aspecto fiscal, pues quiero hacer una primera valoración desde un punto de vista contable. Ya sabéis que la contabilidad y la fiscalidad son como un matrimonio que, hombre, no voy a decir mal avenido, pero con las discusiones y discrepancias de todo matrimonio, ¿eh? Las parejas discuten hasta en Pretty Woman, ¿eh? Y entonces, bueno, el problema es que cuando están en régimen de gananciales, pues estas disputas pueden ser peligrosas. Entonces, yo la primera cuestión que quiero plantearos es la siguiente, ¿no? Ese valor de mercado que establece la fiscalidad y que debe contemplarse también en la contabilidad. Entonces, digamos que cuando se produce una discrepancia entre el valor convenido de la operación y el valor de mercado, esta discrepancia debe omitirse en la contabilidad y tenerse en cuenta únicamente a efectos de ajuste mediante correcciones extracontables en el avance imponible del impuesto sobre sociedades. O dicho de otro modo, la contabilidad debe registrar las operaciones a valor de mercado. Esta cuestión
no está exenta de polémica, ¿vale? El artículo 34.2 del Código de Comercio, en su nueva redacción dada por la Ley 16 del 2007, establece que la contabilización de las operaciones debe atender a su realidad económica y no solo a su forma jurídica. Sin embargo, el Plan General de Contabilidad solo establece la obligatoriedad de contabilizar las operaciones vinculadas por su valor de mercado en la norma de registro y valoración 21, es decir, cuando las operaciones se hayan producido entre empresas del grupo. Y de hecho, este fue el primer planteamiento al que llegó la Dirección General de Tributos en la consulta vinculante 249/2008, que os cito en la diapositiva. Entonces, bueno, esta disparidad de opiniones al final fue resuelta como de costumbre por el ICAC, que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con su consulta 6 del BOICAC 79 de septiembre de 2009, donde nos indican que en todos los supuestos de vinculación que prevé la normativa tributaria, que luego, como veremos después, están previstos en el 18.2 de la ley, pues las operaciones deben contabilizarse por su valor de mercado, quedando en consecuencia pues perfectamente armonizados los criterios de valoración tanto en la normativa fiscal como en la normativa contable. De hecho, poco tiempo después de este BOICAC, este criterio fue refrendado también por la Dirección General de Tributos en una consulta, la vinculante, la 2402/2010, ¿vale? No es el territorio, no es, digamos, una competencia de tributos, pero bueno, de vez en cuando hay alguna que otra injerencia, alguna intromisión en el ámbito contable. Entonces, esto que les estoy planteando, de que la contabilidad refleje el valor de mercado de las operaciones, ¿tiene realmente una importancia, una relevancia a efectos tributarios? Pues hombre, puede tener una relevancia por dos cuestiones. La primera de ellas es porque conocemos que la eficacia fiscal del gasto requiere de que este gasto esté previamente contabilizado en atención al principio de inscripción contable, de conformidad con lo que prevé el artículo 11.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ¿no? Es decir, que si yo contabilizo un gasto que se ha devengado en un determinado ejercicio y lo traslado a un periodo impositivo posterior, en principio esto no va a haber problema de imputación temporal siempre y cuando eso no genere una situación de menor tributación, cuestión que, por ejemplo, puede ocurrir con las prescripciones tributarias. Y el otro motivo por el cual es importante que la contabilidad refleje el valor de mercado de las operaciones es para no soslayar o no omitir la obligación de retener o de ingresar a cuenta en determinadas operaciones. Por tanto, la primera conclusión a la que vamos a llegar en esta webinar de hoy es que la contabilidad y la fiscalidad deberían ir de la manita en perfecta paz y en perfecta armonía. Veamos un ejemplo para visualizar este concepto y que además nos ayudará a introducir el segundo punto de la exposición, que es el referente a los ajustes primarios y secundarios. En la siguiente diapositiva, ¿vale? Supongamos que la sociedad A está participada por la sociedad B en un 80% y vende un solar de su propiedad a la sociedad B por su valor contable de 100.000, siendo el valor razonable o de mercado de 170.000, ¿vale? Entonces, bueno, un contable que no haya leído la consulta 6 del BOICAC 79, que referíamos antes, o que no se haya apuntado a esta webinar, realizaría el siguiente asiento, el que veremos en la siguiente diapositiva, ¿no? Hay quien confunde un poco un principio muy interesante, como es el de simplicidad de Galileo, con otro que no es tan interesante, que es el de la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué haría el contable? Pues oiga, a mí no me explique cuentos. En el banco me entran 100.000 euros, que es el precio convenido, y yo doy de baja al terreno por el valor contable y la sociedad adquirente, pues bueno, procedo de igual manera, con lo cual, pues un contable que no quiera contabilizar las operaciones por su valor de mercado haría estos registros que aparecen en esta primera diapositiva.
¿Esto sería correcto desde un punto de vista contable? No, hemos visto que no. Hemos dicho que la contabilidad y la fiscalidad deberían ir de la mano. Se trata de una operación efectuada entre partes vinculadas y el precio de mercado es de 170.000 euros. En consecuencia, el registro contable que se debe efectuar es el que aparece en la siguiente diapositiva. ¿Vale? Fijaos, yo esto cuando lo explico a los contables, aquí sufren desde parálisis facial hasta convulsiones y vómitos, e incluso hay algún caso más grave, ¿no?, de fibrilación auricular, porque, claro, la diferencia entre este asiento y el anterior es muy relevante, ¿no? En la sociedad A, fijaros que se pone de manifiesto un beneficio por la transmisión de 70.000 euros que tendrá plena efectividad fiscal por la aplicación del 18.1. ¿Qué es el 18.1? Pues es el artículo que hace referencia a lo que comentábamos antes, ¿no? Todas las operaciones efectuadas entre partes vinculadas tienen que tener valoración contable y fiscal de mercado. Y este ingreso de 70.000 euros es lo que vamos a denominar ajuste primario, que en definitiva va a ser el que deriva directamente de la diferencia de valor entre los 100.000 euros de la venta o precio convenido y los 170.000 euros de valor de mercado de la operación. Fijaros en la contrapartida contable, ¿no? En el caso de la sociedad A, aparece un importe de reservas minorando su valor equivalente al 80%. Este 80% es el porcentaje de participación sobre los 70.000 euros, que es la diferencia de valoración. Y por otro lado, aparece un gasto excepcional en concepto de donación por un importe del 20% restante, que es digamos, la parte que no se corresponde con el porcentaje de participación sobre la diferencia de valoración. Bueno, pues esto último es lo que obedece al llamado ajuste secundario y que está previsto en el artículo 18.11, que luego veremos, ¿vale? ¿Qué dice este artículo, el 18.11? Este artículo, que es el que establece, como digo, el ajuste secundario, nos dice que cuando la diferencia que se plantea favorece al socio, la parte de la misma que se corresponde con el porcentaje de participación en la entidad se considerará como retribución de fondos propios para la entidad y como participación en beneficios para el socio. La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación, que es el 20% que comentábamos, tendrá para la entidad la consideración de retribución de fondos propios y para el socio tendrá la consideración de utilidad percibida por su propia condición de socio, es decir, serán dividendos, ¿no?, en función de los ingresos previstos en el artículo 25.1d de la ley del IRPF, que son dividendos, ¿vale? En el otro supuesto que se puede dar en el ajuste secundario, es decir, cuando la diferencia, en lugar de beneficiar al socio, beneficia a la entidad, la parte de la diferencia que se corresponde con el porcentaje de participación tendrá la consideración de aportación del socio a los fondos propios y, en consecuencia, aumentará el valor de adquisición de la participación del socio. Y, por otro lado, la parte de esa diferencia que no se corresponde con el porcentaje de participación va a tener la consideración de renta para la entidad y de liberalidad para el socio. En el ejemplo que tenemos, ¿qué nos ocurre? La sociedad B es el socio y la sociedad A es la entidad participada. Y lo que ocurre es que el socio está recibiendo un bien por un valor inferior al que tiene en el mercado. Está recibiendo el bien por un valor de 100.000 cuando en realidad vale 170.000. Luego, ¿a quién beneficia la operación? La operación beneficia al socio. Y ese es el motivo por el cual las partidas que hemos reflejado, pues en el asiento anterior, tienen esa calificación contable y fiscal. ¿Qué está pasando aquí? Pues aquí lo que pasa es que emerge con toda su virulencia un estupendo dividendo encubierto. ¿Y qué pasa con los dividendos? Pues lo que pasa con los dividendos es que tributan. Y ustedes dirán, bueno, pero hay una exención prevista en el artículo 21 de la ley del impuesto. Sí, pero esta exención solo aplica a la parte que se corresponde con el porcentaje de participación y siempre que el socio sea una sociedad, porque si el socio es el señor Manolo, persona física, aquí no va a haber exención que valga y además habremos omitido una retención sobre los mismos, con lo cual, pues bueno, Hacienda nos dará la receta correspondiente, ¿eh?
Por tanto, aquí lo que ocurre es que la sociedad A, vamos a poner de manifiesto un gasto excepcional de 14.000 euros, que además no va a ser fiscalmente deducible por cuanto obedece a una liberalidad, a una donación. Y en la sociedad B, el beneficio de los 56.000 euros, que como hemos dicho, tiene la calificación de dividendos, sí que estará sujeto a la exención del artículo 21. Entonces, en lo que respecta al artículo 17, yo aquí me voy a referir de forma muy tangencial porque este artículo técnicamente es muy complejo, está lleno de matices técnicos y, bueno, es un artículo en el que se establecen también unas reglas especiales de valoración en los supuestos de transmisiones lucrativas y societarias. En particular, en el apartado 4 se establece que se deben valorar a precio de mercado con independencia de que exista o no vinculación entre las partes concurrentes, pues una serie de operaciones que son las que aparecen aquí en el slide, ¿no? En primer lugar, los transmitidos adquiridos a título lucrativo, excepto subvenciones, que estas ya tienen una regla específica en la contabilidad. En segundo lugar, los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo que resulte de aplicación el régimen especial de diferimiento. En tercer lugar, los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación, reducción de capital, reparto de prima, distribución de beneficios. Los transmitidos en virtud de fusión, escisión total o parcial, salvo que nuevamente pueda resultar de aplicación el régimen de diferimiento. Los adquiridos por permuta, ¿no? Esta es la típica economía del trueque, que es cuando cambiábamos de pequeños cromos del Barça por canicas, y luego cuando nos hacemos mayores, pues todo coge mayor relevancia, mayor contenido económico y entonces pues permutamos inmuebles y cosas así. Y finalmente hay un último supuesto que son los adquiridos por canje o conversión, salvo que nuevamente pueda aplicarse el régimen de diferimiento. Y aquí la pregunta es, estas operaciones que se acaban de describir y que plantean el artículo 17 y que deben valorarse también a valor de mercado, ¿esto se asimila al régimen de vinculadas? ¿Quedan sometidas a su regulación en lo que respecta a obligaciones documentales y toda la parafernalia que vamos a ver a continuación? Bueno, este tema se discutió, hubo un ente pensante en el TSJ de Madrid que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, quiso plantear esta posibilidad de incluir las operaciones del artículo 17 en el régimen de vinculadas, pero el criterio de la Dirección General de Tributos en la consulta vinculante, la 760 del 2010, de 21 de abril, nos dijeron que no. Y de hecho este es el criterio sostenido y reiterado por la Administración Tributaria, con lo cual estas operaciones del artículo 17 van a quedar fuera a todos los efectos del ámbito de aplicación de operaciones vinculadas, porque ya tienen su norma específica de aplicación, ¿vale? Vamos a ver ahora el ámbito de aplicación, ¿vale? ¿Cuándo vamos a entender que dos partes están vinculadas a efectos del impuesto sobre sociedades? Bueno, los criterios de vinculación son los que define el propio artículo 18.2 en una relación cerrada y tasada de supuestos técnicos, ¿vale? De modo y manera que vamos a considerar personas o entidades vinculadas única y exclusivamente las que se enumeran en el 18.2, que son, en primer lugar, una entidad y sus socios o partícipes. En segundo lugar, una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones, por la retribución inherentemente asociada al cargo de administrador. Esta exclusión ex profeso que hace la ley a la retribución de los administradores del régimen de vinculadas, hay que tener en cuenta que puede tener interferencias en otros ámbitos, porque ¿esto quiere decir que la retribución inherente al cargo puede ser un poco la que nos dé la gana? Bueno, el artículo 217.4 de la Ley de Sociedades de Capital nos dice que la remuneración de los administradores deberá guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y un poco con los estándares de mercado de empresas comparables, que tengan situaciones pues, análogas, ¿no?
La jurisprudencia mercantil establece aquí que debe existir una vinculación entre la retribución del administrador inherente a su cargo y el nivel de asunción de sus responsabilidades. Y este tiene que venir un poco en función de la envergadura económica de la empresa y de otros factores vinculados a lo mismo. Y claro, esto puede también conectarse con otro artículo de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que es el artículo 15, letra F. ¿Qué dice este artículo? Este artículo nos dice que no van a ser deducibles los gastos de actuaciones que puedan contravenir el ordenamiento jurídico. Por tanto, hay que estar alerta con esto, porque si bien es cierto que el sueldo de administrador no es propiamente una operación vinculada y está fuera del ámbito de aplicación, y por tanto no tiene por qué ser no tiene por qué ir a valor de mercado, en el caso de que existiera una desproporción patente y clamorosa con el tamaño de la entidad, pues esto podría tener implicaciones fiscales, ¿eh? Es decir, que si tengo una empresita pequeñita y yo me imputo aquí un salario de administrador exacerbado que no se ajusta a derecho en atención a lo que hemos comentado del 217.4 y nos encontramos a un inspector que padece de hemorroides, pues nos podrían discutir perfectamente la deducibilidad del gasto en sede de la empresa, a pesar de no ser, como digo, una operación vinculada y aunque cumpliéramos taxativamente todos los requisitos de cobertura estatutaria, ¿eh? Entonces, de hecho, aquí hubo un caso que llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde ocurrió exactamente esto, ¿eh? Quitaron el gasto a la sociedad y no se lo pierdan, dejaron el ingreso en el socio, porque al no tratarse de operación vinculada, pues evidentemente no tiene por qué tener un ajuste bilateral, ¿eh? Ya veremos después qué es esto del ajuste bilateral. Bueno, luego hay otro supuesto en la letra C del 18.2, nos plantean otro supuesto de vinculación, que es una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco en línea directa, colateral, por sanguinidad o afinidad, hasta tercer grado, de los socios o partícipes, consejeros o administradores. Aquí, fijaros que en este precepto no han dejado títere con cabeza, ¿eh? Aquí los amigos de mis amigos son mis amigos, como decía la canción de Objetivo Birmania, ¿eh? Otro supuesto de vinculación, dos entidades que pertenezcan a un grupo. Este concepto de grupo que contempla el todopoderoso y omnipresente artículo 42 del Código de Comercio. Otro supuesto, una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad cuando ambas entidades pertenezcan a un mismo grupo. Luego hay en la letra F, tenemos el supuesto de vinculación por excelencia, diría yo, que este supuesto de vinculación se define cuando una entidad y otra participada por la primera indirectamente en al menos el 25% del capital social o de los fondos propios. Este es el supuesto de vinculación, desde luego, más habitual y sobre este supuesto conviene hacer una precisión técnica. Supongamos el caso de uno de los accionistas es titular del 30% de las acciones y pretende transmitirlas todas. La operación en sí misma supone la pérdida de condición de socio porque las va a transmitir todas y por ende la condición de parte vinculada. Y la pregunta aquí es, ¿esta operación tiene la consideración de operación vinculada? Fijaos que en el segundo antes de firmar la compraventa en el notario soy parte vinculada y en el segundo después lo dejo de ser, ¿eh? Esto es un poco como cuando damos el sí quiero en el altar, ¿vale? Entonces, bueno, la consulta vinculante de 2022 del 2009 dio respuesta a esta cuestión considerando que esta operación es vinculada por cuanto cuando se realiza el socio ostenta una participación relativa superior al 25% del cap table, con lo cual es una operación vinculada, aunque en la misma operación pierda dicha condición. Otro supuesto de vinculación, en la letra G, se define cuando dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges o personas unidas por relación de parentesco en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta tercer grado participen de forma directa o de forma indirecta en al menos el 25%. Este también va a ser un supuesto habitual
Y finalmente, un último supuesto es una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero. Yo ahora quiero abrir un pequeño paréntesis para comentar un matiz, ¿vale? Estos criterios de vinculación que hemos visto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades son exactamente los mismos que se aplican en el ámbito del IRPF. El artículo 41 de la ley del IRPF establece una remisión normativa en bloque al artículo 18 que acabamos de ver, sin paliativos, pero, sin embargo, esto no va a coincidir con los criterios de vinculación aplicables en IVA, donde el artículo 79.5 añade a los supuestos que hemos comentado antes otros supuestos de vinculación adicionales, que son, en primer lugar, operaciones realizadas entre los sujetos pasivos y las personas ligadas a ellos por una relación de carácter laboral o de carácter administrativo. Es decir, si yo trabajo en SEAT y me compro un coche, pues voy a ser parte vinculada. Y por mucho descuentito que me apliquen en el coche por ser trabajador de SEAT, la base imponible tendrá que ser la del valor de mercado del vehículo. Otro supuesto en IVA será el de las operaciones realizadas entre el sujeto pasivo y su cónyuge o los parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive. Aquí, por ejemplo, tendríamos el posible caso del dúo Pimpinela, no sé si recuerdan ustedes, ¿no? Imaginemos que uno le vende al otro un disco, pues estaríamos en una operación vinculada a efectos de IVA. Un tercer supuesto de vinculación en IVA, las operaciones realizadas entre una entidad sin fines lucrativos, las que recoge el artículo 2 de la Ley 49/2002, con sus fundadores, asociados, patronos, representantes. Y finalmente, operaciones realizadas entre una entidad que sea empresario o profesional y cualquiera de sus socios asociados o miembros o partícipes, lo que evidentemente tiene una afectación directa a todas aquellas operaciones de autoconsumo externo. Y bueno, cierro paréntesis de IVA. Ahora vamos a comentar someramente el tema de ajustes primarios y secundarios. Bueno, ya hemos visto un poco el concepto, ¿no? Hemos citado el artículo 18.11 de la ley con sus dos supuestos técnicos de aplicación y aquí el esquema siempre va a ser el mismo. La primera cuestión a analizar si las partes intervinientes en la operación están vinculadas o no están vinculadas en base a los supuestos de vinculación que hemos enumerado. Si lo son, tendremos que ver si existe diferencia de valoración entre el precio convenido y el valor razonable o de mercado. Y si existe tal diferencia, lo que tendremos que ver es a quién beneficia la operación desde un punto de vista económico, no desde un punto de vista fiscal. Es decir, si el socio recibe algún bien o servicio a un precio inferior al de mercado, como veíamos en el ejemplo anterior, resultará beneficiado y viceversa. Y lo mismo en lo que respecta a la sociedad participada. Y aquí, evidentemente, pues podemos encontrarnos con un amplio y nutrido elenco de operaciones vinculadas, desde contratos de préstamo donde no haya interés o donde el tipo de interés pactado sea notoriamente inferior o superior al de mercado, prestaciones de servicio por valor distinto al de mercado. Oye, tú, como tienes bases imponibles negativas y yo no, y todo queda en casa, ¿qué tal si hinchamos esta facturita de servicios o condonamos estos saldos? ¿O qué te parece si la casa que está a nombre de la sociedad ponemos un alquiler bajo o incluso nulo, teniendo en cuenta que soy socio mayoritario, persona física, y este alquiler no va a ser fiscalmente deducible? Y de esta manera, pues la sociedad registra menos ingresos y, por tanto, tributa menos. Y bueno, aquí hasta donde el ingenio quiera acompañarnos, ya lo dice la frase de nada se parece más a un hombre honesto que un empresario pícaro que conoce bien su oficio. Por tanto, el planteamiento de trabajo para nosotros siempre va a ser el mismo. Identificar las operaciones efectuadas entre partes vinculadas, como digo, ver a quién beneficia, cuantificarlas y posteriormente analizar las obligaciones de documentación que nos puedan afectar y que luego analizaremos. ¿Esto quiere decir que yo, empresario A, no puedo formalizar un contrato de préstamo sin interés con el empresario B con el que estoy vinculado o vender mercancías o prestar servicios al precio que libremente se pueda convenir? Pues hombre, no, por supuesto.
por supuesto que se puede hacer, pero, ojo, siempre que se efectúen los pertinentes ajustes fiscales en la base imponible, ¿eh? El Código Civil, bueno, que tiene más años que el suelo, ya contempla la posibilidad de formalizar contratos de préstamos sin interés. Solo faltaría. Ahora, eso sí, si lo hace usted con una parte vinculada, no se olvide de poner los ajustes fiscales correspondientes. Entonces, aquí cuestiones relevantes a tener en cuenta. Pues el ajuste primario debe ser forzosamente de carácter bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Si Hacienda no regulariza el impuesto sobre sociedades con diferencias de valor en operaciones vinculadas, allá donde ponga un ingreso, deberá poner indefectiblemente una contrapartida equivalente en la otra entidad vinculada. Pero cuidado, no necesariamente va a tener que ser un gasto. De hecho, en el ejemplo anterior, veíamos un caso en el cual, bueno, se planteaba la transmisión de un terreno en el que se ponía de manifiesto un ingreso en la transmitente por un valor de 70.000 euros, que es la diferencia de valoración, pero en la adquirente no poníamos un gasto, sino que poníamos un mayor valor de activo, ¿vale? Con lo cual, el ajuste bilateral no siempre va a tener que ser un gasto, ¿vale? Y en cuanto al ajuste secundario, bueno, nos dice el artículo 22 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades que no procederá cuando se efectúe la restitución patrimonial entre personas o entidades vinculadas, debiendo justificar dicha restitución antes de la eventual liquidación. Bueno, claro, ¿qué pasa aquí? El día que redactaron los legisladores este artículo del reglamento, ese día había un concierto de Los Pecos. Bueno, no recuerdo bien si era de Los Pecos o de Rafaela Carrà. Pero bueno, el tema es que tenían prisa para ir al evento y no nos explicaron muy bien cómo debe plantearse y cómo debe efectuarse esa restitución patrimonial, ni en qué términos debe justificarse, ni por qué importe debe cubrirse, ¿no? Aquí la verdad es que quisieron bailar un vals en una baldosa y este desarrollo reglamentario y nada es lo mismo. Todo esto en realidad tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo del 27 de mayo del 2014, y esto se introdujo con calzador, de forma rápida, de forma exigua, y como digo, el desarrollo reglamentario es nimio, brilla por su ausencia, con lo cual el tema de la restitución patrimonial es un tema peligroso. Es un tema peligroso en tanto en cuanto no tiene apoyo en derecho positivo. Por otro lado, ya vamos a entrar en el tema de las sociedades profesionales, de la siguiente diapositiva. El artículo 18.6 plantea una excepción, de manera que los obligados tributarios podrán considerar que el valor convenido coincide con el de mercado cuando se trate de servicios prestados por un socio profesional que debe ser persona física a una entidad vinculada. Pero cuidado, esta entidad vinculada no tiene por qué ser necesariamente, no tiene por qué tener la forma jurídica de SLP, de Sociedad Limitada Profesional, y además se deben cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos es que más del 75% de los ingresos procedan de actividades profesionales y que cuente con medios materiales y humanos que puedan acreditar y que puedan justificar dicha actividad. Aquí, evidentemente, el legislador está pensando en la SLP, aunque no lo dice en ninguna parte. Yo no sé qué pensáis de las SLPs. A mí, personalmente, me dan un poco de erisipela, porque además de facilitar el trabajo a los inspectores de Hacienda en procedimientos de simulación, suponen una rigidez o un cierto encorsetamiento estatutario, ¿eh? Es verdad que cuando la actividad es eminentemente profesional, pues debe constituirse una SLP, si queremos que nos la inscriban en el registro. Pero bueno, aquí todos sabemos que existen ciertos subterfugios legales para eludir esta figura, utilizando ciertos eufemismos en el objeto social, como servicios de intermediación, de arquitectura. Bueno, yo personalmente, siempre que puedo, huyo de las SLP. La verdad es que no me gustan nada. Es una opinión mía muy personal. El segundo requisito que debe cumplir
esta dispensa del 18.6 es que la cuantía de las retribuciones de la totalidad de los socios no sea inferior al 75% del resultado previo a la deducción de dichas retribuciones. Claro, aquí, si yo traslado a mi base imponible del IRPF en calidad de socio persona física, pues la práctica totalidad del resultado de la compañía, pues muerto el perro, se acabó la rabia. Y la tercera condición que se plantea es que las retribuciones de los socios profesionales no puede ser inferior a 1,5 veces el salario medio de los trabajadores que tengan funciones similares, análogas y que guarde debida correlación, pues bueno, con la buena marcha de la compañía. Y bueno, ya sabéis que todo esto está íntimamente vinculado con un artículo del IRPF, que es el 27.1, que califica los rendimientos de actividad económica y no de trabajo personal para las retribuciones obtenidas por los socios en las empresas en cuyo capital participan. Claro, aquí, ¿qué ocurre? El día que los legisladores redactaron este artículo de la ley del IRPF, toreaba en la Plaza de las Ventas Jesulín de Ubrique y le acompañaba de banderillero, creo que era Chiquilicuatre. Y claro, cualquiera se pierde esto, ¿no? Estaban un poco despistados aquí los legisladores con este acontecimiento secular y se hizo una redacción esquizoide que ya conocéis y que, bueno, ha dado lugar a muchas discusiones técnicas. Yo creo que podríamos dedicar una charla entera a tratar esta cuestión del 27.1 de la ley del IRPF que conecta con este supuesto de exención del 18.6 de dispensa de obligaciones en materia de operaciones vinculadas. Pero bueno, en definitiva, para este tipo de sociedades lo que se plantea es un puerto seguro, como en el parchís, una patente de corso, en la cual, si yo cumplo los requisitos descritos, me voy a olvidar por completo del régimen de vinculadas, así que relax absoluto. Me he encontrado en alguna ocasión con personas que pretenden extrapolar este criterio del 75% a todas las sociedades. Ojo, porque este mecanismo, como ya he dicho, está exclusivamente diseñado para las sociedades profesionales que cumplan los requisitos descritos. Aquí no entra cualquiera, esto es un coto privado de caza. Bueno, pasamos ahora a otro tema importante, obligaciones de documentación. Con esto de las obligaciones documentales, volvemos un poco a lo que os comentaba antes, con los consejos de la Yaya, ¿no? Nos decía que nos portáramos bien en el cole y bueno, luego llegábamos a clase y nos tirábamos las tizas, hasta los borradores por la cabeza. Bueno, pues con esto de las obligaciones de documentación muchas veces hacemos caso omiso y nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. El problema que plantea es que cuando Hacienda detecta a través del modelo 347 o incluso el 232 la existencia de operaciones vinculadas que superan cierto umbral, el quantum, que veremos luego, y nos piden cuentas si no tenemos hechos los deberes, ni el análisis de comparabilidad, ni el local file, ni nada de nada, pues se tiene que hacer todo en un plazo de 10 días, a contar desde la notificación del requerimiento. Y claro, cuando tenemos que parar todo y dedicar el despacho pues, en un equipo cualificado para hacer este trabajo a marchas forzadas y cuantificamos el coste para efectuar el trabajo en sí, pues hay clientes que se enfadan. No es lo mismo efectuar el trabajo con tiempo, con planificación, que hacerlo en una contrarreloj. No es lo mismo ni para las arterias coronarias de quien hace el trabajo, ni es lo mismo tampoco para el bolsillo del obligado tributario, evidentemente. Entonces, bueno, el artículo 16 del reglamento del impuesto sobre sociedades establece la documentación específica que deberán tener a disposición de la Administración tributaria con este esquema, este pequeño resumen que veis en la diapositiva, ¿no? Cuando el importe de la cifra neta de negocio está por debajo de los 45 millones y por encima de los 10 millones, podemos optar por una modalidad simplificada. Cuando tenemos la consideración de empresa de reducida dimensión, bueno, primero tuvimos una orden ministerial que establecía un anexo informativo en la propia declaración del impuesto sobre sociedades en el modelo 200, donde dejábamos cumplido detalle de las operaciones vinculadas.
pero luego esto desapareció y dejó paso a lo que conocemos hoy, que es el modelo 232, de tal manera que para estas empresas el artículo 16.4 del reglamento dice que con la presentación del citado modelo 232 se entenderán cumplidas todas las obligaciones específicas en materia de documentación. La diferencia fundamental respecto al resto es que aquí no se va a exigir el análisis de comparabilidad a nivel de acreditación documental, lo cual simplifica, es verdad que simplifica considerablemente las cosas, pero aquí conviene hacer una aclaración importante, que la agencia tributaria no pueda exigir a las empresas de reducida dimensión la documentación acreditativa del análisis de comparabilidad. Eso no quiere decir que no nos puedan pedir una justificación de los valores aplicados en las transacciones con partes vinculadas. Pueden pedirla y, de hecho, en caso de que surja una discrepancia, pues pueden plantear una regularización sobre el valor convenido de estas operaciones. Y otra aclaración es que la presentación de este modelo por cumplidas las obligaciones de documentación para las empresas de reducida dimensión, eso tampoco quiere decir que sea un modelo exclusivamente reservado para las empresas de reducida dimensión. De hecho, el propio modelo tiene sus propias normas de presentación, se rige por su norma, ¿vale? Y que son las que aparecen en la siguiente diapositiva, ¿vale? Yo, bueno, aquí no las voy a repetir, veis aquí es un poco, ¿vale? Si el conjunto de operaciones sobre el mismo tipo y el mismo método de valoración superará el 50% de la cifra neta de negocio, pues esto ya sería un supuesto para presentar el 232. Operaciones específicas que superen los 100.000 euros, las operaciones que superen los 250.000, que es el quantum genérico que también veremos en la ley, en el artículo 18, ¿vale? Y luego, bueno, las operaciones que se entienden como específicas, que son las que aparecen también aquí en la diapositiva. Y luego hay una serie de operaciones que están excluidas de presentar en este modelo 232, que son las que se puedan efectuar en el seno de un grupo fiscal. Tenemos una webinar pendiente para hablar de este tema. Las agrupaciones de interés económico, las UTEs y las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores. Entonces, en cuanto a la documentación específica del contribuyente, ¿qué debe comprender? Pues bueno, debe tener información del contribuyente, lógicamente, información de las operaciones vinculadas, obviamente, información económico-financiera también del contribuyente. Los establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español también van a estar obligados a aportar esta documentación. Y aquí debemos indicar los métodos empleados para la determinación del valor de mercado, ¿no? El artículo 18.4 de la ley establece 5 métodos, pero deja la puerta abierta a otros métodos y a otras técnicas de valoración que puedan estar generalmente aceptadas en la praxis habitual y que respeten el principio de libre competencia, como pudieran ser, por ejemplo, los métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados, los famosos DFCs. Y en tal caso, se debe describir detalladamente tanto el método o técnica con que concretamente hayamos elegido en sustitución de los que prevé el 18.4, así como las razones de su elección. Entonces, los métodos que contempla la normativa tributaria, la ley, son 5. No están ordenados por orden de, digamos, de prelación. En la anterior normativa, ya derogada, en el texto refundido en el 4/2004, sí había una relación de prelación, ahora no la hay. El primer método es el del precio libre comparable. El segundo es el método del coste incrementado. Hay un método del precio de reventa. Hay un método de la distribución del resultado. Y hay un último método de el margen neto operacional. Entonces, la elección del método de valoración deberá tener en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la propia operación vinculada
y también la disponibilidad de información fiable y de los comparables que tengamos, si son internos, si son externos, es decir, un poco el tipo de operación y la idiosincrasia de cada una de las operaciones que podamos encontrar será en última instancia la que nos determine la elección de uno u otro criterio. Entonces, la documentación que tenemos que mantener a disposición de la Administración tributaria comprenderá no solo los informes, también todos los documentos, los soportes informáticos necesarios para la verificación correcta y fehaciente de la aplicación del método de valoración y del valor de mercado resultante de la misma. Entonces, esta documentación deberá estar a disposición de la Administración tributaria a partir de la finalización del plazo de declaración y, evidentemente, referirá al periodo impositivo en el que se haya realizado la operación vinculada. Cuando la documentación elaborada para un periodo impositivo continúe siendo válida para otros posteriores, pues, evidentemente, no va a ser necesaria la elaboración de una nueva documentación, sin perjuicio de que, evidentemente, pues, podamos efectuar las correspondientes adaptaciones. Ya sabéis que el mejor invento de la humanidad, después de la rueda y después de los huevos fritos con patatas, ha sido el control-C, control-V, el copia y pega, que tanto trabajo nos evita. Este sistema, pues aquí lo podemos emplear, de hecho la ley lo prevé sin ningún tipo de tapujo. Oiga, usted puede confeccionar un master file y lo va adaptando a la casuística concreta o las especificidades que puedan acaecer en los ejercicios posteriores, con lo cual el corpus básico, la estructura del trabajo, una vez hecha, pues la podemos aprovechar para periodos venideros, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué operaciones vinculadas van a quedar excluidas de este cumplimiento de obligaciones de documentación? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que quedan excluidas, y además de una forma categórica, de las obligaciones de documentación las siguientes. Las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal. Esto va a ser, sin ningún género de dudas, una de las principales ventajas del régimen de consolidación fiscal. Esto que tenemos previsto efectuar una webinar, lo prometido es deuda, no nos hemos olvidado, la haremos en breve. Otro tipo de operación que se excluye a nivel de documentación son las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico y por UTEs. El tercer supuesto son las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores. Y finalmente, las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada siempre y cuando el importe total de la contraprestación del conjunto de operaciones no supere el quantum de 250.000 euros de acuerdo con su valor de mercado. Entonces, sobre este punto yo quiero mencionar dos casos particulares a efectos del cómputo de los 250.000, que son, por un lado, el tema préstamo y, por otro lado, qué ocurre con los suplidos. En el préstamo, una entidad obtiene en un ejercicio un préstamo de uno de sus socios que participa en el 30% de su capital, procediendo a la devolución de parte del mismo en dicho ejercicio. El principal del préstamo supera los 250.000, pero los intereses no superan los 100.000 euros a valor de mercado. Entonces, aquí la cuestión que se plantea es, ¿qué tenemos que coger a efectos del cómputo de los 250.000? ¿El principal del préstamo o el importe total de la carga financiera de los intereses en el momento en que se otorgue ese préstamo, se formalice como tal durante toda la vigencia o el plazo de amortización? Bueno, aquí la respuesta que dio la Dirección General de Tributos, ¿vale?, es que tenemos que coger el importe de los intereses, no el importe del principal del préstamo. De tal manera que en este supuesto práctico que estábamos empezando a plantear de un préstamo entre partes vinculadas de valor superior a 250.000, valor que hablábamos de 300.000, y con unos intereses de 100.000, pues en este caso no sería una obligación que se debería declarar, ¿vale? Esto la Dirección General de Tributos lo señaló en la consulta vinculante
767 del 2011 que aparece en la diapositiva. Entonces, a efectos de los suplidos, ¿qué ocurre en cuanto a este cómputo de 250.000? ¿Estará exonerado del cumplimiento de obligaciones o se tienen que incluir, no se tienen que incluir? Bueno, el artículo 78.3, apartado tercero de la Ley de IVA, recoge este concepto de suplido, excluyéndolo de la base imponible del IVA, ¿no? Aquí se trata de operaciones en las que únicamente el sujeto pasivo, digamos que interviene efectuando un pago delegado en nombre y por cuenta de un tercero, al que se le expide directamente factura a su nombre. Entonces, cuando entre dos entidades vinculadas se satisfacen cantidades que tengan la consideración de suplidos, es decir, como digo, cantidades satisfechas por la simple mediación en el pago, por la adquisición de bienes o servicios que no tienen la consideración de gasto ni de ingreso, sino que en definitiva se trata de movimientos de tesorería, estos fondos no tendrán la consideración de contraprestación o ingreso, de hecho no lo van a tener ni siquiera efectos contables, por la norma de registro y valoración número 14 del Plan General Contable. En consecuencia, los suplidos no van a formar parte de la contraprestación a que se refiere el apartado de punto tercero del artículo 13 del reglamento. Es decir, que dentro de los 250.000 euros no se van a tener que computar. Y esto también es digamos, la deducción a la que llegó la Dirección General de Tributos en la consulta vinculante que os indico en la diapositiva, la 2743 del 2010. Ahora vamos a pasar a la documentación de contenido simplificado, entonces, bueno, en el supuesto de personas o entidades vinculadas cuyo importe neto de cifra de negocio sea inferior a 45 millones de euros, la documentación puede tener digamos, un contenido de carácter simplificado, que incluye la descripción de la naturaleza, características e importes de las operaciones vinculadas, nombres y apellidos de los concurrentes, domicilio fiscal, número de identificación fiscal, de todos los contribuyentes y de todas las personas o entidades vinculadas que hayan realizado operaciones. Tendremos que identificar el método de valoración utilizado y habrá análisis de comparabilidad. Esto solamente es una dispensa para empresas de reducida dimensión, sin perjuicio, como hemos dicho antes, de que tengan que, a requerimiento de la Administración tributaria, pues justificar también su valoración. Entonces, aquí sí que, a pesar de ser un régimen simplificado, se tienen que incorporar también los comparables obtenidos y el valor o intervalos de valores derivados del método de valoración que se haya utilizado. Entonces, en el supuesto de personas o entidades que cumplan los requisitos establecidos en el 101, que ya lo hemos dicho, empresas de reducida dimensión, pues en la presentación del modelo 232 ya da por entendido el cumplimiento de las obligaciones en materia de documentación y, por tanto, estas entidades, como ya también hemos referido anteriormente, pues estarán dispensadas, exoneradas de aportar los comparables. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que en el régimen simplificado hay una serie de operaciones que quedan excluidas. En ningún caso van a poder formar parte o van a poder incluirse dentro de este contenido simplificado las siguientes operaciones. En primer lugar, las realizadas por contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el desarrollo de una actividad económica que estén en el método de estimación objetiva, que estén en módulos. Tampoco se van a poder imputar dentro del contenido simplificado las operaciones de transmisión de negocios. Tampoco vamos a poder incluir las operaciones de transmisión de valores o participación representativas de participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, operaciones sobre bienes inmuebles y operaciones sobre activos intangibles. ¿Vale? En cuanto a la documentación de grupo, que esto es otra modalidad, otro requisito de documentación, cuando formamos grupo, pues también tendremos que, a los efectos de lo dispuesto en el 18.3, tendremos que incluir toda una serie de información adicional con el objeto de justificar
que las operaciones se han valorado por su valor de mercado. Se deberá aportar a requerimiento de la Administración Tributaria la siguiente documentación específica a la que se refiere el artículo 15 del reglamento, ¿no? Que son fundamentalmente información relativa a la estructura y organización del grupo, información relativa a las actividades que realiza el grupo, información de los activos intangibles del grupo, de la actividad financiera, y también hay un último epígrafe que refiere a la situación económico-financiera y fiscal del grupo. Entonces, toda esta documentación hay que tener en cuenta que debe estar a disposición de la Administración Tributaria, como también hemos visto en apartados anteriores, a partir de la finalización del plazo voluntario de declaración. Y hay que tener en cuenta también que en el caso de grupo tiene un carácter autónomo, ¿eh? Es una documentación totalmente independiente y autónoma, tiene el carácter de información adicional y la Administración Tributaria la puede solicitar solamente este bloque en el ejercicio, pues, de sus facultades y de sus funciones. ¿Vale? Esta documentación no resultará exigible a aquellos grupos cuyo importe neto de cifra de negocio, como ya hemos indicado anteriormente, pues sea inferior a los 45 millones de euros. Otro bloque importante de información es el referente a información país por país, ¿no? ¿Qué entidades deben aportar la información país por país mediante la presentación del modelo 231? Bueno, deberán aportar esta información a que se refiere el artículo 14 del reglamento las entidades residentes en territorio español que tengan condición de dominantes de un grupo y que no sean al mismo tiempo dependientes de otra entidad. También deberán aportar esta información aquellas entidades residentes en territorio español dependientes de forma directa o de forma indirecta de una entidad no residente en territorio español que no sea al mismo tiempo dependiente de otra, así como los establecimientos permanentes en territorio español de entidades no residentes del grupo. Sobre todo esto hablaremos también en la webinar de consolidación fiscal. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que, bueno, el artículo 14 del reglamento establece un quantum de dispensa, ¿no? O sea, esta documentación no se va a requerir cuando la cifra, el importe neto de la cifra de negocios del conjunto de personas o entidades que conformen parte del grupo en los 12 meses anteriores al inicio del periodo impositivo sea menor a 750 millones de euros, ¿no? Que ya es una cantidad, pues, considerable. Luego tenemos otro aspecto que quería significar y que me parece relevante, ¿no? Que es el referente a los acuerdos de reparto de costes. Entonces, aquí la normativa tributaria establece una serie de requisitos técnicos y formales que se deben cumplir para implementar supuestos de repartos de costes entre empresas vinculadas, ¿no? Es decir, aquí en ocasiones nos encontramos con grupos de empresas que reparten gastos comunes de gestión con criterios como pueda ser pues, en función de la cifra neta de negocios, de tal manera que a una determinada entidad pues, le repercute en coste por tener cifra de negocios, pero a lo mejor esa entidad no es beneficiaria de forma directa de esos servicios ni obtiene de ellos una utilidad efectiva. Entonces, si ese fuese el caso, se estaría soslayando, estaríamos inobservando unos requisitos que se establecen en el artículo 18 de la ley a los efectos de los acuerdos de reparto de costes. Entonces, aquí mi recomendación es muy importante en estos supuestos formalizar contratos de cost sharing, es decir, poner negro sobre blanco todos estos criterios, la racionalidad económica, los criterios económicos que se están utilizando y sobre todo poner de manifiesto que realmente todas las sociedades que incurren en ese reparto de costes pues son realmente beneficiarias de utilidad y de un servicio efectivo. Entonces, concretamente, la ley lo que nos dice es que lo que se debe cumplir son, en primer lugar, que las personas o entidades participantes que suscriban este acuerdo
de reparto de costes deberán acceder a la propiedad sobre los activos o derechos, producción o desarrollo que tenga como resultado el propio acuerdo de reparto de costes. El segundo requisito que se debe cumplir es que la aportación de cada persona o entidad participante deberá tener en cuenta la previsión de utilidades, ventajas que de cada uno de ellos espera obtener del acuerdo de reparto, y todo eso siempre en atención a criterios de racionalidad económica, evidentemente. Y en última instancia también hay un último supuesto que dice que el acuerdo deberá contemplar la variación de posibles circunstancias o personas o entidades que puedan entrar participando en ese reparto, estableciendo en tal caso pues, los pagos compensatorios o los ajustes pertinentes que se puedan estimar necesarios por su incorporación. Es decir, que si tenemos un contrato formalizado de cost-sharing con carga de prueba, es importante porque hay que tener en cuenta que cuando estamos efectuando operaciones entre partes vinculadas, perdemos potencial probatorio. Es importante aquí tener carga de prueba en los documentos, mandarnos a nosotros mismos un autoburofax o hacerlo por medios telemáticos. Yo la verdad es que no conozco muy bien el mecanismo técnico, ¿no? Pero tener una constancia fehaciente en caso de requerimiento de que ese contrato existe y que se ha ido ajustando, se ha ido moldeando a posibles incorporaciones o a posibles cambios de criterios de reparto. Otra cuestión importante que hay que tener en cuenta en todo este periplo de operaciones vinculadas, que son los acuerdos de valoración. Es decir, aquí podemos solicitar a la Administración Tributaria que determine con carácter previo la valoración de operaciones efectuadas entre partes vinculadas. Bueno, esta opción es muy sensata y en determinados casos de transacciones, por ejemplo, con activos intangibles, yo incluso me atrevería a decir que es indispensable, para poder dormir de forma plácida. Pero aquí cuando hablamos de acuerdos de valoración, en ocasiones, quizá por ir rápido, olvidamos pronunciar una palabra que es muy importante, que son acuerdos previos de valoración. Porque claro, si no son previos y resulta que ya hemos metido la pata hasta la axila y ahora yo cojo y me voy a ver qué me dice la agencia tributaria, pues entonces puede que no sea tan buena idea, habida cuenta del poder vinculante que va a tener esa valoración, tanto a futuro como de forma retroactiva para todos aquellos periodos que no hayan prescrito. Entonces, claro, en estos casos donde yo ya he realizado operaciones a mi libre albedrío, es preferible ir a confesarse al cura a lo mejor que plantear un acuerdo previo de valoración, porque eso, como digo, puede tener efectos vinculantes a futuro y también de forma retroactiva sobre los periodos no prescritos. Pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que los contribuyentes pueden solicitar a la Administración Tributaria que determine la valoración de las operaciones efectuadas entre partes vinculadas con carácter previo a la realización. Esta solicitud se acompañará de una propuesta que debe fundamentarse siempre en el principio de libre competencia. La Administración Tributaria podrá formalizar acuerdos con otras administraciones a los efectos de determinar o colaborar conjuntamente para poder dirimir, para poder determinar el valor de mercado de las operaciones que se hayan planteado en esa petición. Y el acuerdo de valoración, pues evidentemente surtirá efecto respecto de las operaciones realizadas con posterioridad a la fecha en la que se apruebe. Tendrá validez durante los periodos impositivos que no en los 4 siguientes. Y asimismo, y como os he comentado anteriormente, pues también podrán determinarse sus efectos, podrán alcanzar a operaciones de periodos impositivos anteriores que no hubiesen prescrito. Entonces, cuando en aquel supuesto en el cual hayamos pedido un informe previo de valoración y se haya producido una variación significativa de las circunstancias económicas concurrentes en el momento de la aprobación del acuerdo por parte de la Administración Tributaria, pues se puede solicitar una modificación ex professo para adecuarla a esas nuevas circunstancias económicas sobrevenidas que hayan podido surgir.
Y bueno, ya con esto entramos en el régimen sancionador. Ha llegado el momento. Sé que, bueno, estabais deseando que llegara este tema. Esto es cuando estábamos anhelosos en la discoteca, de que pusieran a los Billys, ¿no? Bueno, todo llega. Ahora entramos en este régimen sancionador. Las normas, bueno, tienen que tener esa vocación coercitiva, porque o nos tocan la cresta o aquí no hay norma que valga. Muchas veces, incluso tocándonos la cresta, pues hacemos caso omiso. Y aquí la cosa no es una broma. Aquí hay que tener en cuenta que el régimen sancionador es absolutamente vandálico y aquí sancionan hasta por no afeitarse bien el bigote. Yo en la exposición he dividido el régimen sancionador en dos bloques. Un primer bloque cuando no hay diferencia de valor y un segundo cuando hay una diferencia de valoración por parte de la administración tributaria. Entonces, en el primer bloque va a constituir infracción tributaria la falta de aportación o la aportación de forma incompleta o con datos falsos de la documentación que se deba mantener y que ya hemos descrito anteriormente a disposición de la administración tributaria, las personas vinculadas cuando la administración pues no realice correcciones de valor. Hay que tener en cuenta que, aun no habiendo correcciones de valor, esta infracción, el hecho de no tener o tener de forma inexacta, con datos falsos, va a tener la consideración de infracción grave y se sancionará de acuerdo con las siguientes normas. Vamos a tener una multa económica fija de 1.000 euros por cada dato y de 10.000 euros por cada conjunto de datos omitido o falso, referidos a cada una de las obligaciones de documentación que hemos visto y que se establecen reglamentariamente tanto para el grupo como para cada persona o entidad en su condición de contribuyente individual, es decir, obligaciones específicas de documentación. La definición de dato y de conjunto de datos es farragosa, la encontraréis en el artículo 15 del reglamento, y esta sanción tendrá como límite máximo la menor de dos cuantías, o el 10% del importe conjunto de operaciones sujetas al impuesto o el 1% del importe neto de cifra de negocios. El segundo bloque, el segundo supuesto de infracción tributaria será aquel que conlleve realización de correcciones por parte de la administración tributaria, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por un lado, la falta de aportación igualmente o la aportación de documentación incompleta o con datos falsos que conforme a lo previsto en el reglamento y normativa de desarrollo se deba mantener a disposición, ya lo hemos hablado anteriormente. Y otro supuesto infractor es que el valor de mercado que se derive de la documentación prevista y que hemos comentado, pues sea distinta a la que se ha declarado en el impuesto sobre sociedades o en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto sobre la renta de no residentes. Entonces, aquí la infracción va a tener la consideración de infracción grave y se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 15% sobre el importe de las cantidades que resulten de estas correcciones de valor para cada una de las operaciones. Entonces, aquí hay que tener en cuenta una singularidad muy importante y es que esta sanción es incompatible con las sanciones que se plantean en los artículos 191, 192, 193 y 195 de la Ley General Tributaria y que os aparecerán en la diapositiva que veis a continuación, ¿vale? Y son tipos infractores. A ver si aparece en la diapositiva siguiente. Aquí lo tenemos. Son tipos infractores básicamente es por dejar de ingresar. Y bueno, como de costumbre, estas sanciones de corrección de valor del 15% sí serán compatibles con la establecida para la resistencia, obstrucción, excusa negativa en posibles actuaciones de la administración tributaria, el típico y clásico y bien conocida por todos nosotros el artículo 203 de la General Tributaria, ¿no? Lo que siempre nos ponen en las actas de inspección y en las diligencias, que bueno, en fin, si usted no me ha traído esto y yo le pedí aquello, no me trae, que sepa usted que en atención al 203, pues bueno, en este caso es perfectamente compatible.
Y aquí la cuestión que también quería explicar es estas sanciones específicas de operaciones vinculadas, ¿les resulta de aplicación la reducción de conformidad del 188 de la General Tributaria? Ya sabéis que este artículo de la General Tributaria, el 188, establece una reducción del 50% en el caso de actas con acuerdo, del 30% en supuestos de conformidad, pero solo son aplicables a las sanciones de los artículos 191 a 197. Por tanto, aquí no van a resultar de aplicación. Lo que sí que podremos aplicar es la reducción del 25%, siempre que, una vez realizadas las correcciones y liquidadas, pues se realice el ingreso pertinente en el periodo voluntario o en los plazos de aplazamiento o fraccionamiento que se soliciten, y evidentemente siempre que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción. Entonces, en lo que respecta al procedimiento de comprobación, bueno, aquí os quería citar, porque los procedimientos de comprobación en operaciones vinculadas tienen una serie de especificidades, singularidades. Cuando la comprobación de estas operaciones vinculadas pues no constituya el único objeto de la regularización que proceda a practicar en el seno de una eventual inspección de los tributos que se pueda llevar a cabo, la propuesta de liquidación que derive de la misma se debe documentar en un acta distinta, de las que se deba formalizar por el resto de obligaciones tributarias. Y en dicha acta se justificará la regularización que resulte de aplicación del artículo 18 y de toda la normativa de desarrollo que hemos ido comentando. La liquidación derivada de esta acta hay que tener en cuenta que tendrá carácter provisional, de acuerdo con el 101.4 de la General Tributaria. Entonces, si el contribuyente interpone recurso o reclamación contra la liquidación provisional practicada como consecuencia de la regularización de operaciones vinculadas, se notificará la liquidación a las demás entidades vinculadas que puedan resultar afectadas, al objeto, evidentemente, de que puedan personarse en el mismo procedimiento, todo ello de conformidad con la Ley General Tributaria, ¿no? El artículo 223, apartado tercero, y el 232, apartado tercero. Entonces, bueno, transcurridos los plazos oportunos, sin que el contribuyente haya interpuesto recurso o reclamación, se notificará la liquidación provisional que se haya practicado a las demás personas o entidades vinculadas, afectadas, para que aquellas que lo deseen puedan optar de forma conjunta por interponer el oportuno recurso de reposición o el REA, ¿vale? Una reclamación económico-administrativa. Lo pueden hacer de forma conjunta. La unión hace la fuerza, como dicen, ¿no? Una vez que la liquidación practicada al contribuyente adquiera firmeza administrativa, pues bueno, la Administración Tributaria regularizará la situación de las demás personas o entidades vinculadas, salvo que, evidentemente, dicha regularización ya se haya producido con carácter previo. En el caso de impuestos en los que existen periodos impositivos, esta regularización deberá comprender todos aquellos que estén afectados por la corrección llevada a cabo por la Administración Tributaria y derivada de la comprobación. Es decir, que debe aplicarse el principio de regularización íntegra en todo lo pertinente a obligaciones conexas. La regularización incluirá, en su caso, los correspondientes intereses de demora calculados desde la finalización del plazo establecido para la presentación de la autoliquidación de cada uno de los periodos impositivos en los que la operación vinculada haya tenido efectos. Y para finalizar, pues bueno, la regularización realizada por la Administración Tributaria deberá ser tenida en cuenta por los contribuyentes en las declaraciones que se presenten tras la firmeza de la liquidación, cuando la operación vinculada, digamos, que pueda tener efectos a futuro, efectos en periodos sucesivos. Y bueno, ya para concluir, una última cuestión referente a la problemática de retenciones. Hay una disposición maléfica escondidita en un lugar recóndito del reglamento, como un tigre cuando acecha su presa. Está en el artículo 64.7, que establece que cuando la obligación de retener o ingresar a cuenta tenga su origen en el ajuste secundario derivado del 18.11 que hemos comentado antes,
pues va a constituir la base de retención, la diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado. Es decir, si nos encontramos en una situación en la que beneficiamos al socio, que se trata de persona física, y por el ajuste secundario la diferencia de valoración se califica de dividendo, que no está sujeto a ningún tipo de exención, se estará omitiendo una retención tributaria, ya lo indicábamos al principio, y por tanto tendremos que añadir al régimen sancionador que acabamos de mencionar, pues esta nueva circunstancia, ¿no? Que es dejar de ingresar una retención con su correspondiente infracción tributaria en virtud del 191.2 de la General Tributaria. Es decir, que los ajustes secundarios, y aquí ha habido escuelas y aquí también hay un debate jurisprudencial interesantísimo, pero lo dejaremos para otras sesiones, pero en resumen y en síntesis, los ajustes secundarios no son incompatibles con el régimen sancionador general de la Ley General Tributaria, y esto tiene efectos perniciosos y nocivos, sobre todo en materia de retenciones, cuando se ponen de manifiesto con motivo de ajustes secundarios. Y bueno, señores, aquí tienen todos los ingredientes esenciales del régimen de vinculadas. A partir de aquí podríamos estar horas y horas hablando y analizando supuestos concretos para poner en práctica lo que hemos comentado, operaciones concretas donde se beneficia al socio, otras donde se va a beneficiar a la sociedad, cómo contabilizarlas adecuadamente para no incurrir en ajustes extracontables, ajustes primarios y secundarios, obligaciones de documentación aplicables en cada caso. Ya ven que merece la pena revisar estos conceptos porque tenemos un régimen sancionador que no es ninguna broma, ¿eh? Y por mi parte, bueno, pues ya solo, además de ponerme a disposición de todos vosotros para cualquier consulta que tengáis, agradeceros nuevamente la asistencia, vuestra participación en la charla y un fuerte abrazo y mucha suerte. Manuel, bueno, antes de finalizar, tenemos, bueno, si queréis hacer alguna pregunta, tenéis la opción de hacerla por preguntas y respuestas. Nos han hecho una consulta, te la voy a trasladar. Nos preguntan, las obligaciones de documentación de las empresas de reducida dimensión, me ha parecido entender que se entienden cumplimentadas con la declaración del modelo 232. ¿No es necesario, además, presentar junto al modelo 200 el anexo 5, el anexo quinto, que establece la disposición final única de la orden de 2016 de junio del 16? Bueno, este anexo quinto estaba en vigor, si no estoy equivocado, creo que este anexo quinto, donde se desglosaban todas las operaciones vinculadas, se especificaba el método de valoración y se identificaban a las partes vinculadas, creo que ya no está en vigor, si no estoy equivocado. En su defecto, lo que se ha planteado es la cumplimentación de este modelo, el 232, como anexo en sí, ¿eh? No obstante, no sé quién ha hecho la consulta, lo miraré y me aseguraré con certeza, pero yo diría que ese anexo de operaciones vinculadas ya no está en vigor propiamente en el modelo 200. No, creo también que el 232 sustituía al anexo quinto. Sí, correcto. Aparte, en el 232 hay que recordar que si superan el 50% de la cifra de ingresos de otra, aunque no lleguen a los 250.000, también hay que declararlo, ¿no? También hay que declararlo, correcto. Típicos alquileres del local de la empresa que no llegues a 250.000 y tienes que incluirlo. Un dolor de cabeza para todos aquellos que están en esta situación, que son muchísimos. Muy bien, pues no veo más preguntas. Os haremos llegar la documentación, colgaremos el vídeo de la sesión de hoy. Sí, si no hay preguntas, esto puede ser muy bueno o muy malo, ¿eh? Bueno, los que ya saben, quizás se guardan alguna, y para los que lo tienen nuevo, seguramente tienen que procesarlo. Que es un tema complejo y denso, ¿no? Es un tema complejo, es un tema técnico complejo. Pero bueno, en una sesión de 1 hora, pues bueno, la idea era revisar un poquito los aspectos fundamentales y como siempre, ponernos a disposición de
de todos los que necesiten asesoramiento, ayuda, en fin. Es un tema complejo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por asistir a este webinar y, bueno, os mantendremos informados de tanto de las cosas que pasen con el coronavirus y con todos los reales decretos de ley que nos van publicando, como el curso, la sesión de consolidación fiscal a efectos de impuestos sobre sociedades y otras cosas que iremos preparando. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis también en hacérnosla llegar y lo podremos preparar. Muchas gracias a todos. Gracias.